El Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial presenta su programa Exprésate. El tema de hoy, terapia de pensamiento cognoscitivo. Estamos hablando, vamos a decir, si estoy dispuesta a seguir un tratamiento de este tipo, terapia de procesamiento cognitivo, ¿de cuántas terapias estamos hablando y cada cuánto tiempo? Pues el contenido de este tipo de terapia son terapias individuales y son 12 sesiones que tenemos individualmente con el paciente, y empieza, por ejemplo, la sesión número 1 empieza con introducción y educación al paciente de lo que es el trastorno de estrés postraumático. Después viene el significado del acontecimiento, identificación de emociones y pensamientos, y hay cinco temas de los que hablamos que tienen que ver con cuestiones de seguridad, cuestiones de confianza, cuestiones de poder y control, cuestiones de estima y cuestiones de la intimidad. Porque muchas veces una persona con este trastorno de estrés postraumático pierde control de su vida. Entonces, cuando una persona siente y piensa que no tiene control de su vida, empieza a tener de igual manera síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces, todos estos puntos de estancamiento a los que les llamamos se estudian, se definen qué significa para ellos, y los estudiamos y tratamos de ayudar al paciente a aprender cómo ese trauma les cambió la manera de ver el mundo, de verse a sí mismo, de ver a los demás, de la manera en la que piensa sobre las cosas y cómo le afecta directamente a cómo se siente y actúa. Uh-huh. Entonces empiezas con la introducción y la educación. ¿Educación acerca de el tratamiento o educación acerca del diagnóstico? De las dos cosas. Se le da información al paciente de lo que es el trastorno de estrés postraumático, se le habla de cuáles son los síntomas, cuál es la respuesta de lucha o huida, como por ejemplo cuando una persona percibe algún peligro o siente que está viviendo otra vez el trauma, porque eso sucede muchas veces. Si viene una pesadilla a la mitad de la noche, o durante el día, o alguna imagen que viene y que es muy, muy real para ti, obviamente tu mente va a mandar esas señales a tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso lo que hace es que prepara tu cuerpo para luchar o para huir. Entonces muchas personas no saben por qué es que su corazón está latiendo muy rápido, o por qué empiezan a sudar, o por qué empiezan a temblar en las piernas, o por qué porque están respirando más profundo. Entonces, en estas primeras sesiones, eso es lo que se le da al paciente, información para normalizar esos síntomas, uh-huh, y para que ellos entiendan que una persona con este trastorno de estrés postraumático usualmente tiene estos síntomas. Y también darles información, y más que nada hacerlos sentirse tranquilos, sí, que no son juzgados, que no son, si viven con ese miedo constante a ser rechazados, se les invita a no vivir en ese ambiente. Y es algo, Adriana, que acabas de comentar algo muy interesante, porque inclusive el hecho de que yo estoy yendo a una terapia, el simple hecho de ir y asociar la terapia con ese trauma, con ese evento, uh-huh, que me está causando esta sensación, digamos, este grupo de síntomas no muy gratos. Entonces, de cierta manera, yo cada vez que miro a mi terapeuta, la estoy asociando me siento nerviosa, me siento con ansiedad. Y entonces el hecho de que me estén explicando a mí eso me ayuda a no evadir, uh-huh,
esas sesiones tan importantes para mí. Claro, sí, en esas sesiones de educación también se le proporciona información a la persona de lo que es la evitación y hacerlo de una manera donde ellos puedan entender que incluso venir a terapia puede ser traumante para ellos, porque vienen y experimentan otra vez lo mismo, porque están hablando del tema, porque lo están como viendo volver a vivir. Exactamente, porque lo hablan, lo escriben, lo platican. Entonces yo he visto pacientes que hasta se hacen bolita en la silla porque están otra vez pensando y sintiendo, y ahí es cuando introduzco lo que es la respuesta de lucha-huida. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que en ese momento es cuando obviamente su cuerpo rápidamente los preparó. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando introduces al paciente a ese concepto de lucha o huida? ¿Qué son la impresión de las personas cuando saben este concepto? Para mí, mi experiencia ha sido, muchas personas no saben cómo funciona lo que es la mente y el cuerpo humano. Entonces, es sorprendente para ellos. Y entienden, pues yo no sabía que por eso sucedía. Entonces se les explica que obviamente hay una parte en el cerebro que está dedicada a guardar información, y que la mente es muy buena para retener información, pero también es muy mala para detectar si el peligro está aquí y ahora. Latente. Entonces, todo eso se le da, en esa sesión de educación, se le introduce, se le informa al paciente cómo es que la mente funciona. Y ellos ya entonces tienen ese entendimiento, y obviamente a la próxima vez que sientan esos síntomas, ya es menos intenso, porque ya saben el por qué. Sí, porque también el no saber qué les está pasando, eso provoca mucho más ansiedad. Claro. Y intensifica los síntomas. Claro. Sí. Y entonces ahí viene la evitación. Sí. Ya no voy a ir a mi cita porque me siento muy mal y me pongo físicamente, empiezo a temblar, y no me gusta cómo me siento, entonces no regreso. Sí. Y me da mucho gusto que hayas clarificado ese punto, porque simplemente el hecho de tener la persona que no ha sido introducida a esa educación, a ese concepto, va a decir, pues, ¿para qué voy a la terapia si no me está sirviendo? Me siento más ansiosa. Antes de ir no me sentía tan ansiosa, y desde que estoy hablando del tema me siento mucho más ansiosa, y esto me indica que no me están sirviendo las terapias. Y usualmente en las sesiones, como por ejemplo de la primera a tercera sesión, notamos un incremento en síntomas, y siempre se nota, porque obviamente el paciente es cuando está hablando del tema cuando más se experimenta esos síntomas, incluso al salir de sesión. Sí. Una vez tuve un paciente que me dijo, me quedé estacionado como por 2 horas porque no podía irme. Entonces, porque hace mucho que no hablaba del tema. Sí. Entonces varía en personas. ¿Los introduces alguna técnica de cómo poder decrementar esos síntomas, como relajamiento o algo así? Claro que sí. Si el paciente está demostrando mucha ansiedad, y esa ansiedad interfiere con su habilidad de manejar lo que es su vida diaria, obviamente sí se le introducen educación sobre lo que son los ejercicios de respiración, pero como tenemos que seguir el modelo de terapia, esas técnicas no se utilizan en lo que es el manual, pero lo que sí podemos hacer, que la doctora Riesick, que es la persona que creó este tipo de el modelo de terapia, nos educó sobre que hay dos sesiones que pueden estar en el parte del modelo de terapia, que se consideran como sesiones de crisis. Sí. Entonces ahí es cuando podemos introducir estos tipos de que viene siendo también es opcional en casos muy severos. Así es. Okay.
Y aparte de la introducción y la educación, estamos hablando de que toma un transcurso de 2 o 3 sesiones. ¿Y después qué pasa después de esto? Después de esas 3 sesiones, después vienen identificación de puntos de estancamiento, preguntas de desafío, patrones de pensamientos problemáticos, donde se le educa también al paciente de cuáles son esos patrones de pensamientos problemáticos. Si es el saltar a conclusiones, el mirar la situación en blanco o negro, que no hay entremedio. También se identifican cuáles son los puntos de estancamiento que mantienen esos síntomas, como por ejemplo una persona que fue violada, supongamos, tiene el pensamiento de que fue su culpa y pasa por su vida preguntándose qué hice mal. Están estancados en pensar eso. Exactamente, están estancados y buscan respuestas. Entonces, como no hay una respuesta para ellos crean sus propias respuestas y usualmente son imaginarias, son... no existen, son irreales. Exactamente. También estaba pensando también en el caso de la mujer que es violada, que generaliza y dice todos los hombres son malos, todos los hombres son blanco y negro, ¿verdad? Como la mente blanco, otro patrón de pensamiento problemático, así es. Entonces, cuando se identifican esos puntos de estancamiento, lo que hacemos es ayudar al paciente a desafiar ese pensamiento. Y lo hacemos de manera en la que se identifica si hay evidencia. ¿Tienes evidencia que demuestre que tu pensamiento es real? ¿No? ¿Tienes evidencia en contra de que tu pensamiento es real? Sí, porque tengo hombres en mi vida que sí son buenos, en los que puedo confiar, pero ellos están tan enfocados en lo negativo en lo que les ocurrió y en lo que qué tan malos son los hombres, que no tienen esa opción hasta que la aprenden en este tipo de terapia. Y entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de seguir con el tema vamos a un corte y regresamos en un momento? Ok, está bien.